Buenos días, maestra y compañeros. El día de hoy les voy a platicar sobre el enigma de Chacmol, la misteriosa escultura prehispánica. Chacmol sigue cautivando a los antropólogos y arqueólogos debido a sus misteriosos orígenes. Ahora les contaré el porqué. Es gracias a Alice Dixon, una fotógrafa, arqueóloga amateur, viajera y autora británica, que sabemos que su esposo, el viajero, fotógrafo y anticuario británico-americano Auguste Lepleguion, que se descubrió el Chacmol. Pensemos por un momento que nos encontramos en los años 1800, donde aún muchos sitios mayas esperan ser descubiertos, y de pronto resulta ser partícipe del inimaginable. Descubrió una misteriosa escultura cuando vacacionaba en la ciudad maya de Chichén Itzá. Augustus descubrió el domingo 1 de noviembre, en el interior de la plataforma Las Águilas y Jaguares, una escultura. La nombró Chacmol, o Garra Roja como es su traducción, y decidió entregarla a la ciudad de Mérida para su resguardo y exhibición. Cuando 3 años después la figurilla se mandó a la Ciudad de México, su descubridor se quejó amargamente, pues este quería llevarse la escultura al extranjero para poder estudiarla, pero el presidente de ese entonces no lo permitió. El de Auguste Lepleguion fue el primero de muchos hallazgos del Chacmol. Nunca antes, en la historia de la arqueología mesoamericana, una misma escultura había sido encontrada tantas veces en lugares tan diferentes de México. Aunque sus hallazgos fueron más abundantes en Tula, Hidalgo y en Chichén Itzá, también fueron encontradas otras representaciones en la Ciudad de México. Por ejemplo, la que se encontraba frente al adoratorio de Tlaloc del Templo Mayor de Tenochtitlan, Querétaro, Michoacán, Tlaxcala y Veracruz, además de sitios mucho más lejanos como Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica. Se desconoce su verdadero origen y cómo fue heredado de una cultura a otra. Chacmol tiene una apariencia que nunca varía. De hecho, estoy segura que todos, o la mayoría de nosotros, hemos visto esta increíble escultura de un hombre que está reclinado hacia su espalda, las piernas recogidas hacia su vientre, en el cual porta una vasija o recipiente, y su cabeza está alzada y girada hacia uno de sus costados, ya sea izquierdo o derecho, y con ángulo recto, siempre mirando hacia la zona arqueológica en la que se encuentra. Los materiales con los que sus diferentes modelos o diseños fueron fabricados varían de un territorio a otro, como pueden ser piedras metamórficas, volcánicas, rocas calizas, hasta cerámica y argamasa. Su tamaño también fue muy variable. Hay representaciones de tamaño natural, hasta algunas mucho más grandes y otras en formato miniatura. Algunos Chacmol iban casi desnudos y otros estaban ricamente recatados con joyas y símbolos diversos. Una de las piezas encontradas en Michoacán varía enormemente de la típica representación de la figura en cuestión. Su rostro es el de un anciano casi desnudo y con el pene erecto. Se ignora cuál podría ser su significado. De acuerdo a Alfredo López Austín, en su texto El Chacmol Mexica, la función de esta pieza era utilitaria, es decir, que tiene alguna función. La arqueología nos confirma que estas esculturas no eran colocadas en el mismo sitio de una hierofanía, es decir, una manifestación de lo sagrado, generalmente al fondo de los escenarios rituales, sino en puntos clave de los sacros, o sea, en los caminos, encima de plataformas bajas utilizadas como altares centrales, frente a banquetas ceremoniales, al pie de escalinatas de edificios religiosos, sobre las terrazas de estructuras piramidales o un poco más adentro, en el vestíbulo o antecámara de la capilla. Su función como piedra de los sacrificios, o tecatl, se sospecha tomando en cuenta un fragmento de la crónica mexicana de Alvarado de Sosomoco, que relata la inauguración del Templo Mayor de Tenochtitlan, que va así. Luego que salió el sol, comenzaron a envijar a los que habían de morir con albayade y en plumallas las cabezas. Hecho esto, los subieron en los altos de los templos, y primero el de Huitzilopochtli. Estaba parado el rey Ahuizotl encima del tecatl, una piedra en que estaba labrada una figura que tenía torcida la cabeza, y en sus espaldas estaba parado el rey, y a sus pies el rey degollaban. También se ha especulado con que es una representación del dios de la vida, en una pose de descanso tras cumplir con sus labores divinas, del dios jaguar o del dios de la lluvia Tlaloc. Bajo esta visión, el escritor mexicano Carlos Fuentes escribió una de sus narraciones más famosas tituladas precisamente Chacmol.
El propio autor descubrió así el origen de su cuento. Se llama Chacmol, en honor al dios de la lluvia del panteón azteca, cuyos poderes no parecen haber disminuido con la civilización moderna. Eso se vio claramente en 1952, cuando una imagen del dios fue embarcada para una excursión por Europa, como parte de una exposición del arte mexicano, y desencadenó tormentas de alta mar y lluvias por todo el continente. Se hizo famoso el hecho, y, por ejemplo, campesinos de ciertos valles de España, donde nunca había llovido, mandaban unas cuantas pesetas por correo al país de Chaillot, que ponían en el estómago de Chacmol, y llovía en ese valle después de 50 años. Cruzó el Canal de la Mancha en medio de tempestades que nunca se habían visto. Ese es el origen de su cuento. Desde 1832 comenzaron los debates sobre su origen y su significado. Para algunos representa una víctima sacrificial, para otros una especie de sacerdote, un hombre dios, un mensajero divino, un guerrero o una deidad particular. Casi todos concuerdan en que su uso debió ser como una piedra de sacrificios, en el que se depositaban corazones humanos y otros objetos en honor de los dioses. Tamales, tortillas, carne de guajolote, tabaco, plantas alucinógenas, flores, papel salpicado de hule, plumas, balche o incienso. Dependiendo de la cultura que adoptó el uso de esta figura, varía su significado. De mi parte es todo, muchas gracias.